Muy buenas tardes, mi nombre es Wilson Sánchez, soy estudiante y candidato a doctor de la Universidad de Nova del suroeste de la Florida. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante que tiene que ver con el contexto organizacional, empresarial y gerencial. La idea es que al final de este ejercicio tengamos el conocimiento de la importancia de lo que es el pensamiento crítico y el pensamiento creativo para las organizaciones y sobre todo para la toma de decisiones. Todos los funcionarios de una organización, tanto líderes, directivos, equipos de oficina, equipos de trabajo, deben tener desarrollado muy bien el pensamiento crítico y creativo, porque esto les ayudará a tomar todas las decisiones pertinentes frente a las diferentes situaciones que se presentan en la organización. No solamente en la dinámica y en el proceso organizacional del día a día, sino también en los diferentes elementos que giran alrededor de la organización, como los entornos, que son dinámicos y cambiantes y que de una forma u otra generan un impacto en los resultados de la organización y en el mercado a trabajar. Bienvenidos. Bueno, vamos a iniciar esta charla sobre las definiciones de pensamiento crítico inicialmente. Han habido muchos autores que han generado propuestas sobre la definición de este elemento. Por ejemplo, para Lichtman es elaborar juicios basados en criterios sin perder de vista el contexto y con la capacidad de autocorregirse. Esto le da la posibilidad a las personas que cada vez que vayan a emitir un juicio sobre una situación deben de documentarse, deben de identificar las variables que giran alrededor de este contexto antes de tomar las determinaciones correspondientes. Por ejemplo, para John Peckerman es la habilidad y la propensión de comprometerse con una actividad, con un escepticismo reflexivo dentro del marco de un contexto específico. Es muy importante esta definición porque permiten generar la reflexión de lo que se requiere para una determinada situación, de identificar todas las variables que generan sobre esta situación que se determina para llegar a elementos puntuales, correctos y presentar una respuesta determinada sobre ello. Algunas características del pensamiento crítico: manifestación de una mente abierta, definición de términos en función del contexto, realizar un esfuerzo constante por estar bien informado, la evaluación de la credibilidad de las fuentes, el reconocimiento, las conclusiones, las razones y las suposiciones, la valoración de calidad de los argumentos, muy importante para poder llegar a decisiones concretas, la elaboración de un punto de vista propio sobre un tema, la formulación de conclusiones con cautela, cuando la situación así lo requiera, la formulación de juicios de valor para llegar a elementos acertados ante la situación y el pensamiento autocorrectivo, de identificar y reflexionar exactamente sobre las situaciones que se están analizando. Para trabajar el pensamiento crítico hay que tener en cuenta unos elementos muy importantes. Primero, la evaluación de la credibilidad de la fuente. Es muy importante que la persona sea capaz de documentarse ante las diferentes alternativas que le da la situación organizacional para asimismo tener la información correcta, adecuada, con cifras, valores determinados para poder llegar al punto concreto. Segundo elemento importante: análisis de los argumentos. Una vez recolectada la información, se debe de hacer todo el análisis pertinente, ¿sí? Sus enfoques, sus orientaciones, en qué afecta directa o indirectamente, para asimismo ir construyendo los juicios determinados. Tercero, la presentación de una postura con ayuda de una argumentación oral o escrita. Es muy importante que en la reflexión correspondiente ante los dos primeros pasos anteriores, la persona sea capaz de diagramar y de ir colocando elementos importantes que vayan aterrizando las respuestas correspondientes frente a la situación trabajada. Cuarto, generalmente estos elementos se utilizan en las organizaciones para la solución de problemas
Entonces, en la medida que un funcionario, una persona, un directivo, un ejecutivo, tome los 3 primeros puntos de manera adecuada, va a ser capaz de diagramar y de orientar, de identificar los diferentes problemas, sobre todo con las causas y las acciones que se presentan frente a ello, en aras de ir formulando las respuestas más adecuadamente posibles. Con estos 4 pasos, en la medida que los colaboradores sean capaces de ir desarrollándolos poco a poco, le van a permitir a la organización que ellos mismos generen el valor requerido para las diferentes situaciones o procesos que enfrenta la organización. Seguramente esto va a ayudar mucho para la toma de decisiones, para la solución de conflictos o problemas que día a día se presentan. Es muy importante identificar que las organizaciones, en la medida que se trabaje fuertemente los grupos focales, los grupos organizacionales con sus líderes, siempre haya un direccionamiento crítico en aras de generar propuestas o elementos que acierten al desarrollo de las situaciones que está viviendo cada una de las áreas correspondientes. Otro elemento muy importante en las organizaciones, además del pensamiento crítico, es el pensamiento creativo. Y el pensamiento creativo está básicamente orientado de cómo podemos estimular a cada uno de los colaboradores para que de manera abierta, fluida, a nivel de comunicación, sean capaces de generar ideas nuevas que le aporten y le generen valor agregado a las situaciones que está viviendo la organización. Muchas situaciones que se presentan, muchos problemas que se identifican, generalmente con la solución de ideas innovadoras o creativas, le pueden ahorrar muchos costos a la organización y de una forma u otra orientarlos hacia los resultados que están determinados por la misma, a través de su misión y a través de su misión. La creatividad juega un papel fundamental y es un elemento que efectivamente cada uno de nosotros debemos de estimular. El hecho de cortar ideas o frenar elementos que las personas proponen en sus diferentes grupos de trabajo es frenar todo el contexto creativo. Hay muchos autores que han hablado sobre el pensamiento creativo. Me voy a permitir leer una cita de uno de ellos, Edward de Bono. La mente tiende a crear modelos fijos de conceptos, lo que limitará el uso de la nueva información disponible, a menos que se disponga de algún medio para reestructurar los modelos ya existentes, actualizándolos objetivamente con nuevos datos. Esto implica que en la medida que tengamos en las organizaciones la posibilidad de generar valor con nuevas ideas, seguramente la organización va a ser mucho más competitiva, la organización va a llegar a alcanzar sus resultados, sus objetivos de una manera mucho más contundente que si no se estimula, obviamente, el proceso creativo. Dentro de las características del pensamiento creativo, tenemos 4 que son muy importantes. Uno es la fluidez, segundo es la flexibilidad, tercero es la originalidad y cuarto es la elaboración. En la medida que estos 4 elementos, digamos, se conjuguen en un individuo, este individuo será capaz de proponer ideas nuevas y elementos que le generen una propuesta diferente a lo que generalmente se está desarrollando. Lo que hoy de pronto conocemos en muchas organizaciones como acciones de mejora. Y esas acciones de mejora, ¿qué es básicamente? Son ideas nuevas o propuestas nuevas que a nivel creativo las personas proponen en el desarrollo de sus procesos para mejorarlos. Incentivemos eso, que es muy importante en las organizaciones. Hay elementos muy importantes que de la misma manera se deben de tener en cuenta en el pensamiento creativo. 1. La estimulación de la inteligencia, el análisis adecuado y constante del conocimiento que gira alrededor del individuo, los estilos de pensamiento en aras de proponer elementos nuevos completamente diferentes a los que se están desarrollando actualmente y que rompen el paradigma
de lo que se está trabajando. La personalidad, por eso es muy importante, como comentamos hace un momento, la fluidez, la comunicación, la flexibilidad, la motivación del individuo y el contexto del medio ambiente. Por ello, en las organizaciones, cuando el líder también es capaz de estimular la creatividad de sus colaboradores, saldrán elementos nuevos que ayudan a los objetivos de la organización. Para concluir un poco el pensamiento creativo, es importante entonces pensar que si se estimula en las organizaciones, seguramente usted va a tener personas capaces de romper esos paradigmas que todos los días se están generando en la organización y cambiarlos por ideas nuevas, elementos nuevos que seguramente su organización va a utilizar en la conquista del nuevo mercado, en la conquista de poder ser altamente competitivos digamos, en un mundo tan global como el actual. Algo muy importante y vale la pena resaltar este tema es que tanto el pensamiento crítico como el pensamiento creativo son dos tipos de pensamientos que se estimulan desde la educación temprana. Por ello, la gran responsabilidad que tienen las instituciones de educación básica, media básica e inclusive universitaria para desarrollar acciones que le permitan a los estudiantes desarrollar ese pensamiento crítico y creativo que finalmente se van a ver reflejados no solamente en los aportes que haga cada uno de estos individuos en la sociedad, sino en las organizaciones para impactar los resultados y las metas correspondientes de cada organización. Una gran conclusión frente al tema puede llevarse que tanto el pensamiento crítico y el pensamiento creativo para una organización, cuando sus colaboradores son capaces de responder frente a estos dos elementos claves de pensamiento en el desarrollo de sus actividades del día a día, seguramente van a ser capaces de emitir juicios con ideas nuevas o innovadoras, no solamente en la solución de problemas o conflictos del día a día de la organización, sino también a generar paradigmas nuevos o esquemas mentales nuevos que le ayude a la organización a ser mucho más competitiva. Muchas gracias.